Nuevamente, muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias, profesor, gracias a todos los que participaron en esta ocasión. Vamos a cambiar del tema. La sequía representa hoy uno de los mayores retos para la seguridad hídrica en México y también, por supuesto, en el mundo. Por ello, en este panel abordaremos el tema agua en tiempos de escasez, estrategias para enfrentar la sequía. Un espacio que compromete el diálogo en el que destacados expertos van a compartir experiencias, también propuestas de solución orientadas a mitigar sus impactos con una visión integral, preventiva y también de largo plazo. Nos acompañan en esta ocasión Adriana Reséndez Maldonado, comisionada mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Muchas gracias, Adriana. Te invitamos a pasar al escenario. Un aplauso, por favor, para ella. Asimismo nos acompaña Eduardo Ortegón Williamson, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Gracias, Eduardo. Martín Alfonso Gutiérrez López, coordinador de Seguridad Hídrica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Gracias, Martín, bienvenido. Y asimismo estará con nosotros Víctor Manuel Báez Melo, director general del Sistema de Aguas de Huixquilucan, en Estado de México. Bienvenido, Víctor, gracias por ser parte de este panel. Todos ellos serán moderados por nuestro querido Ramón Aguirre Díaz, quien es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector de agua y saneamiento. En el periodo 2016-2018 fungió como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, la ANEAS. Estimado Ramón, el micrófono es tuyo. Bienvenidos todos. Bueno, muy bien. Muy bien, pues buenos días a todos ustedes. Sí, todavía son días. Nos toca un tema muy interesante. La verdad es que estamos hablando de un tema que representó un problema mayor para buena parte del país y buscamos, para invitarlos a este panel, pues gente que haya vivido de cerca la problemática y que nos pueda decir qué experiencias tuvieron, cómo la padecieron. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos es de que no estamos preparados los organismos operadores para una sequía. La realidad es de que tenemos un problema serio en la temporada de estiaje, en la temporada de calor, generalmente los organismos operadores padecemos por falta de agua. Y en el caso de una sequía, pues estamos menos preparados aún. Necesitamos nosotros empezar a tomar medidas y buscar soluciones que nos permitan enfrentar algo que sabemos que se va a estar presentando. Entonces, invitamos a gente que ya padeció directamente, queremos escuchar sus opiniones y les quiero dar una pequeña introducción al tema con una imagen que es la que ya todo el mundo conocemos. Esta es muy conocida en el sector hídrico, que viene siendo la información de que debemos tener claro de que vivimos en un país donde 2/3 partes son territorio árido o semiárido. Estamos nosotros en una circunstancia donde tenemos el 32% del agua, está el 77% de la población y el 67% del Producto Interno Bruto. Es decir, el 82%, perdón, del Producto Interno Bruto. Estamos en una circunstancia cuando nosotros vemos los planos donde viene la información internacional de cómo está la situación del agua a nivel internacional, pues vemos que México no está tan mal, pero hay que tener claro de que estamos hablando de dos Méxicos. Es el México del sureste con un 67% del agua y el México del centro y norte con un 32%. Entonces, el reto aquí es cómo podíamos nosotros enfrentar una problemática mayor. Ya la padecimos y estamos seguros de que se va a seguir presentando. Miren, esta es una imagen muy interesante que habla sobre la trayectoria de los huracanes. Y nosotros podemos ver que gran parte del país depende de que uno de esos huracanes entre y nos genere un cambio
importante en lo que sería la precipitación. Esta información que tenemos aquí nos la compartió el Meteorológico Nacional, y nosotros vemos cómo hay una zona en el centro, lo que está en azul claro, donde se ve que evidentemente si no entra un huracán, simplemente no tendríamos agua. Esa zona, por ejemplo, estábamos platicando hace rato con Mario Mata y me decía, las presas en Chihuahua, a pesar de que ya se recuperó el sistema Cutzamala, a pesar de que nos llovió muy fuerte, las presas del sistema Cutzamala están al 100%, pero las presas en Chihuahua están al 40%. Ese es un tema que debemos tener claro, y esta es otra información, es la anomalía de temperaturas. Aquí podemos ver cómo en los años más recientes, en los últimos 15 años, ha habido un incremento de temperaturas, y eso tiene que ver con el cambio climático. Entonces, tenemos claro de que hemos tenido sequías, pero que vamos a tener todavía sequías mucho más severas en el futuro. Tengo aquí a los compañeros del panel, les compartimos las primeras preguntas. Eso les va a permitir a ellos poder proyectar algunas imágenes y poder, con base en eso, apoyarnos mejor en el conocimiento de la problemática que vivieron. La primera pregunta que quisiéramos externarles es al organismo operador de Monterrey, pero antes de eso, déjenme darles la semblanza de quienes nos están acompañando aquí en el panel. Empezamos con las mujeres, con Adriana Beatriz Carolina Reséndez Maldonado. Actualmente es la comisionada mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, cargo que ocupa desde el 15 de septiembre de 2021. Es ingeniera civil egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde también realizó estudios de maestría en recursos hídricos en zonas áridas con especialidad en uso y calidad del agua. Les pedir un aplauso para Adriana, por favor. También nos acompaña Eduardo Ortegón Williamson, que es ingeniero químico del Tecnológico de Monterrey, cuenta con una maestría en alta dirección de empresas en el IPADE, cuenta con formación especializada en Derecho Energético, Administración Pública y Dirección de Organismos Operadores de Agua, y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Administrativas en el EGADE Business School y su inclusión en la lista. Muy bienvenido. Un aplauso, por favor, también para Eduardo. Actualmente, Eduardo, para los que no lo saben, que todo el mundo lo debe saber, es el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y preside el Consejo de Cuenca del Río Bravo. También nos acompaña Alfonso Gutiérrez López, que es ingeniero civil y maestro en hidráulica por la UNAM, doctor en medios geofísicos y medio ambiente por el Instituto Politécnico de Grenoble. Actualmente es coordinador de seguridad hídrica del IMTA y cuenta con más de 35 años de experiencia docente e investigación en hidrología, riesgos y seguridad hídrica. Ha ocupado cargos académicos y técnicos en instituciones nacionales e internacionales y ha sido invitado como experto por organismos como UNESCO y la Autoridad del Canal de Panamá. Bienvenido, Alfonso Gutiérrez. Un aplauso, por favor. Gracias. Concluimos el panel con nuestro amigo Víctor Báez Melo, que es licenciado en Derecho con especialidad en Administración y maestro en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, donde es candidato a doctor. Desde hace 8 años, me decías que llevas un poco más, ¿verdad? ¿Vas por qué 11? 10 años. No está actualizado esto. Desde hace 10 años es director del Sistema de Aguas de Huixquilucan, desde donde ha logrado la consolidación del programa de eficiencia de agua potable y el desarrollo de proyectos de rebuso, además de haber implementado un programa de resiliencia ante la sequía presentada en 2023 y 2024 en el Valle de México. Muy bien, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Bueno, como ustedes saben, después de 3 años de sequía, Monterrey se presentó en 2022 una sequía muy fuerte, una sequía que pues, dejó prácticamente sin agua a las presas, la presa de Cerro Prieto. Yo participé en el proyecto de Cerro Prieto, para mi sorpresa pues, estaba vacía. La presa de La Boca creo que llegó a estar al 20% o inclusive más abajo. El tema, realmente tenían nada más el agua del cuchillo, pero el cuchillo con una sola línea, no tenían capacidad. Bueno, fue todo un tema. Entonces, queremos preguntarle
a nuestro amigo Eduardo Tegón, ¿qué experiencia vivieron cuando de repente una ciudad que tiene 24/7 el servicio de agua se le presenta una sequía tan severa? ¿Qué nos podrías compartir? ¿Cómo la vivieron? Pues primero que nada, muy amable, Ramón, y gracias a todos. Como bien comentas, la presente administración que encabeza el gobernador Samuel García entró en funciones, entró en el cargo, entramos en octubre del 21. Había pasado ya la época de lluvias y las presas, creo que si le dan a la siguiente filmina, bueno, esta es una foto de la presa de La Boca cuando estaba muy seca. Y el pronóstico que teníamos cuando entramos, si le dan a la siguiente, pues era pues, muy desalentador. Primero íbamos a perder la presa Cerro Prieto, después la presa La Boca, y después estábamos esperando recuperarnos en septiembre en la época de lluvias. Esto fue una crisis que por lo menos no había pasado en 30 años. Como tú bien sabes, teníamos ya mucho tiempo con servicio continuo. Afortunadamente la ciudad, y esa es una gran ventaja, está diversificada en fuentes. Tenemos ya 4 presas, en ese entonces teníamos La Boca, la más pequeña, después Cerro Prieto y El Cuchillo, y El Cuchillo tenía buenos niveles, más solamente un acueducto. Así que pues definitivamente fue algo muy complicado. La ciudad, tú sabes, ya es el segundo centro urbano más grande de México y el crecimiento que tiene es exponencial, cada vez somos más. El gobernador da cifras del orden de 150,000 mexicanos que migran cada año a Monterrey, aparte de la tasa de natalidad normal. Así que cada vez más el estrés hídrico por el crecimiento demográfico aunado al cambio climático pues va a ser un problema. Por lo mismo, en esta administración, y ahondaremos más en eso, pues hemos trabajado mucho en proyectos para tener más resiliencia hídrica, más redundancia y sobre todo, y de cara a los siguientes años, el enfoque va a ser a la eficiencia. Muy bien, muchas gracias. Una ciudad que tenía 30 años con un servicio de excelencia, tal vez de los mejores o el mejor servicio del país. De repente, ¿qué porcentaje de agua llegaron a tener? ¿30? Del total. No, salvo cuando tronó el Cuchillo 1, que fue el Día del Padre, y aquí Juan Ignacio lo tiene muy presente, del orden de un 30% menos, 35%. No estábamos tan mal, pero esto es una realidad, no teníamos la infraestructura para hacer un mejor uso de ese 70%, y es en lo que nos estamos enfocando. Buena parte de la ciudad no sufrió, eso es una realidad, muchas partes no tuvieron afectación en el servicio por cercanía a la fuente o por cota, pero los problemas se focalizaron particularmente en el norponiente o en el municipio de García y en el norponiente del área metropolitana. Sí, todo un tema. En 2024 tuvimos un problema en el centro del país, básicamente en la Ciudad de México y todo el Valle de México por la sequía. 2024, pues un sistema que nos llegaba a dar hasta 15, 16 metros cúbicos por segundo, lo bajaron a 4. Y uno de los municipios que padeció mucho ese problema fue Huixquilucan. Yo quisiera preguntarle a nuestro amigo qué nos podría platicar, Víctor, sobre cómo enfrentaron esa situación. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, correcto, ingeniero. La verdad es que fue en esa fecha cuando nos anunció con agua, incluso algunos meses atrás, de que venía un tema bastante grave de sequía. Los niveles del sistema Cutzamala llegaron a sus niveles mínimos históricos y esto generó que tuvieran que tener recortes y ajustes del suministro. En el caso de Huixquilucan específicamente, nosotros dependemos entre el 84 y 85% de este sistema. Dependíamos básicamente del 100%, fuimos creando ahí baterías de pozos para poder ir compensando las pérdidas que ya teníamos. Sin embargo, bueno, cuando llega a este punto, el volumen que nos habían entregado bajó hasta un 44% de lo que teníamos disponible. ¿Qué nos enseñó? Bueno, pues que primero nos alcanzó el tiempo, y esto es un ejemplo que yo siempre tomo para todos los organismos operadores del país. Tenemos que estar siempre muy alertas de que nos puede llegar ese momento, y la forma en la que reaccionemos es la forma en la que podemos contener de alguna manera este impacto tan importante. Y esto era hacerlo desde varias estrategias y varios puntos. Uno de ellos
primero fue el tema de la comunicación y yo creo que una de las cosas que a nosotros en lo personal nos ayudó mucho y lo digo aquí es por supuesto el tema de tener esta comunicación en Eneas, porque habían vivido un año antes justamente Monterrey con Juan Ignacio, con Lalo, y tener esa información, esa comunicación de las prácticas y también donde se pudieron equivocar y poderlo tomar como base para poder arrancar esta forma de enfrentar la sequía fue básico. Por eso yo siempre digo que el que podamos compartir con todos los compañeros del país y que puedan enfrentarlo de manera distinta cambia todos los escenarios. Nosotros nos tocó en primero Monterrey, Juan Ignacio y Lalo enfrentar una sequía que nunca se había vivido, entonces se van haciendo aciertos, pero también se hacen temas que podemos registrar que no se hacen bien. Y en el caso de Huixquilucan fue eso, fue siempre primero informar a todas las áreas de la comunidad cómo venía en este esquema. El segundo fue empezar a trabajar muy fuerte, un trabajo que ya teníamos caminando, pero que tuvimos que acelerar, que es el tema de sectorizar, de controlar presiones. Teníamos lugares donde teníamos presiones de hasta 12 kilos, abríamos y explotaba la llave básicamente. Entonces fuimos ajustando todas esas dinámicas, primero comunicar, segundo hacer un trabajo operativo en el que todos los días teníamos una reunión previa por las mañanas para identificar cómo compensábamos, diría yo, es la misma cobija, entonces teníamos que estarles tirando en varios puntos y eso nos permitió ir generando que se regulara el servicio y que pudiéramos enfrentar este esquema que, insisto, la población le cuesta mucho trabajo entenderlo. Normalmente siempre cuando tenemos una crisis los organismos nos quedamos solos porque tenemos encima a la población, pero a veces también a los gobiernos y entonces tenemos que encontrar la forma de de llegar a estas soluciones que nos permiten justamente encontrar el balance que permitió brincar esta crisis de la mejor manera. La verdad es que creo que en general pudimos ir ajustando estos volúmenes y hoy estamos administrando mucho mejor el agua con más eficiencia. ¿Qué tal estuvieron las presiones sociales? ¿Cómo se presentaron? ¿Cerraron calles? ¿Cómo Sí, te fue? pues como todo tuvimos justamente, yo recuerdo una imagen, nos cerraron una avenida principal y no podía llegar, me tuve que subir en una moto con uno de los de tránsito para poder llegar al punto porque nos estaban esperando ahí a toda velocidad, yo me quería morir ahí, pero la verdad es que una de las cosas que yo también siempre comparto es platicando con la gente, diciéndoles la verdad, diciéndoles cómo podemos ir ajustando, es la forma en la que podemos tener esa contención social. Yo lo percibí, el ánimo social cuando tenemos una crisis es exponencial a cualquier otro tema, yo estoy totalmente seguro. Entonces, en la medida en la que podemos llegar con una solución real, en la que podemos ir resolviendo con dinámicas, creo que es en la medida en la que la gente también logra tener esta parte de entendimiento, ¿no? Sí, es un servicio básico. Cuando falta en casa es un caos, ¿no? Ahora, ahí tenemos, Alfonso, un tema con los pronósticos, porque lo que yo entiendo es de que los pronósticos meteorológicos se basan en la estadística, pero con el cambio climático tenemos ahora circunstancias que ya no obedecen al comportamiento del clima como se tenía en el pasado. ¿Cómo podemos o qué tan certeros pueden ser los pronósticos meteorológicos como para que los organismos operadores se puedan preparar sabiendo que va a ser un año seco, si no va a ser seco? En particular este año 2025, los pronósticos meteorológicos decían que iba a ser un año de normal a seco y resultó muy llovedor. También les quiero destacar un tema que llama la atención. Me compartió el Meteorológico Nacional, me compartió información de cuánto llovió en el centro del país y la realidad es que llovió prácticamente el promedio. Lo que sucede es de que el factor intensidad es lo que cambia todo, porque te pueden llover 700 milímetros a lo largo del año, distribuido en el año, no pasa nada. Pero cuando se te concentra durante 1 o 2 meses y son lluvias muy, muy fuertes, es el enemigo de los drenajes, la intensidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves los pronósticos? ¿Qué tanto nos pueden avisar? ¿Qué tanto nos podemos preparar? Sí, gracias Ramón. Efectivamente, hay que partir de la idea de medir, ¿no? No podemos tomar decisiones si no tenemos mediciones, ese es el primer punto. Segundo, debo de reconocer, y ustedes tienen aquí en Eneas la herramienta funcionando,
¿sí? Una herramienta que está en la página de ANEAS, que justamente la directora Patricia tuvo la visión justamente de poner a servicio de los organismos operadores, y es un complemento al monitor, digamos, de la Conagua, ¿sí? Es un complemento, es un monitor de persistencia de sequías. Bien dices tú, Ramón, que pues hablaban de la parte temporal, ¿no? Pero hace falta la parte espacial de las sequías. Y bueno, lo que están viendo ustedes es el monitor de persistencia, que se basa en 5 indicadores. Repito, es un complemento al del Servicio Meteorológico Nacional, y lo que hace justamente es tomar 5 variables y hablar no solo de la parte temporal, sino de la parte de persistencia en algún sitio, justamente de lo que estamos comentando. ¿Y cuál es la idea del IMTA? La idea es que en el próximo año este monitor pase a tener más de 10 variables para su estimación. Más adelante hablaré de la parte espacial, que eso es muy importante, y que toma en cuenta ya el tema de cambio climático. Y bueno, aquí un reconocimiento a ANEAS. O sea, si ustedes entran a la página de ANEAS, esto está para toda la República. Está este monitor de persistencia que, combinado con el monitor del Servicio Meteorológico, pues creo que es una muy buena herramienta justamente para los organismos operadores. Y finalmente quisiera decir que la Comisión Estatal de Jalisco ya implementó específicamente este monitoreo para Jalisco, junto con el otro componente, que es la parte de inundaciones, la parte de los 2 extremos. Mario López justamente pidió al instituto hacer este proyecto para el estado de Jalisco, y pues bueno, creo que tenemos las herramientas. Creo que si utilizamos el hecho de que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pues es el brazo científico del sector, pues creo que tenemos los elementos, ¿no? Y si tenemos la visión desde ANEAS, de la directora y de todo el grupo de ANEAS, justamente para llevar este seguimiento como un monitor de persistencia, creo que tenemos todas las herramientas sin ningún problema, ¿no? para gestionar esto. Muy bien, muchas gracias. Adriana, pues, ¿qué nos puedes platicar? Tenemos un compromiso mutuo entre Estados Unidos y México, un tratado internacional de límites y aguas que pues se preparó, se proyectó, se diseñó muy bien, pero ya pasaron casi 100 años, ¿no? Y acabamos de padecer una sequía severa en el norte. De hecho, todavía este año no llovió lo suficiente. Creo que la presa Falcón está al 3%, estamos en una circunstancia complicada. ¿Cómo la padecieron? ¿Cómo está el tema? ¿Qué se presentó? ¿Qué nos puedes platicar dentro del marco del Tratado Internacional de Límites y Aguas? Gracias. Pues mira, la frontera entre México y Estados Unidos tiene un marco jurídico que es muy amplio, y en la frontera hay 2 acuerdos que rigen la relación y la distribución de agua, que es la Convención de 1906 para el Alto Río Bravo en la zona de Ciudad Juárez, y para los ríos Bravo y Colorado el Tratado de Aguas. Sí, efectivamente hay una sequía en ambas cuencas juntas, o sea, se presenta simultáneamente sequía en la cuenca del río, la que sigue por favor, en el río Bravo y en el río Colorado, donde vemos que desde el año 2000 en el Colorado se han presentado estas reducciones en los almacenamientos, en la precipitación. Es una sequía continua. En el caso del río Bravo, desde la década de los 90 hemos visto una disminución en los escurrimientos, y es un área que, como bien comentaste, está muy influenciada o tiene su disponibilidad, también se basa mucho en los huracanes. Entonces, en el marco binacional, efectivamente, la que sigue por favor, efectivamente la escasez sí causa una tensión, es un tema que atender entre ambos países, ¿verdad? Tenemos que ver cómo atender conjuntamente, cómo entender los retos que está viviendo cada país. Y bueno, el tratado fue estructurado de tal forma que tiene la flexibilidad para atender todo este tema, para poder ir avanzando. No es un tratado que te deja como se diseñó en el 44, ¿verdad? Es un tratado que nos permite tener esta flexibilidad para atender. ¿Cómo hemos atendido este
en la sequía, y hemos aprendido que lo tenemos que atender en una forma de cooperación. Esta cooperación que ha sido y que ha generado varios acuerdos internacionales en el río Colorado, donde compartimos información, donde el intercambio de información, la confianza entre ambos países ha crecido y hemos trabajado en grupos de trabajo con diferentes grupos. Es lo que estamos buscando para el río Bravo, buscar trabajar en este marco de cooperación, buscar trabajar con este intercambio de información, entendernos, ¿verdad? Porque cuando nos entendemos ambos países lo que está pasando o lo que está sufriendo el otro, empezamos a buscar soluciones conjuntas. Entonces creo que es muy importante que también que las decisiones que se tomen tengan una base científica, tengan todos los análisis que se requieren. Es un monitoreo continuo, la medición y la ciencia tiene que ser algo muy importante, y bueno, tenemos que explorar todas las alternativas, y es lo que estamos buscando, explorar alternativas como las que estamos implementando en el río Bravo, explorarlas en el Colorado, para explorarlas en el río Bravo. Tenemos que llegar a tener esta estabilidad en la cuenca que nos permita atender primero los usos en México y poder cumplir con un tratado internacional. ¿Ustedes sienten que el cambio climático pegó fuerte en la frontera? ¿Sienten que, por ejemplo, estudios que se hicieron muy buenos hace 100 años siguen siendo vigentes ahorita? ¿Sienten que el tema oferta-demanda requeriría de una nueva negociación, o con este tratado tenemos que buscar soluciones? Porque es flexible, es lo importante del tratado, ¿no? Este tratado en su artículo 25 establece que los acuerdos de la Comisión se establecen en actas. Entonces, sí es un tratado que no se queda con un tema. Obviamente el cambio climático existe en ambas cuencas. Obviamente hemos visto mayores temperaturas, menores precipitaciones. Por ejemplo, en la cuenca del Colorado hay una nieve que, a pesar de tener una capa de nieve del 100%, escurre solo el 30%. Entonces creo que es algo que desde la base científica, como que te comentaba, con el apoyo de las instituciones en México, de la CONAGUA, tenemos que buscar en el río Bravo cómo atender esto. Pues algo que tenemos claro y que debemos de prepararnos, lo comenté al principio, es de que seguramente va a haber sequías más severas de las que ya padecimos con este tema del cambio climático. Y yo creo que aquí hay que aprovechar la experiencia, Eduardo, de ustedes, decir, a ver, hay que prepararse antes, porque si estamos esperando que esté la sequía presente para implementar acciones, pues estamos perdidos. Son ciudades muy grandes, muy importantes, y se requiere ir tomando medidas desde ahorita. ¿Cuáles son las medidas que recomendarías que tomemos los organismos operadores para poder enfrentar una futura sequía? Pues son muchas y pueden ser en diferentes vertientes. Te voy a platicar en una en la que nos estamos enfocando mucho, amén de pues, nuevas fuentes, incluso reuso potable indirecto. Una manera con la cual enfrentamos la crisis en el 2022 fue por medio de la gestión de la demanda, ¿no? En una crisis lo puedes dividir en dos maneras la forma de enfrentarla: desde el punto de vista de la oferta, con más agua, más fuentes, más pozos, o desde el punto de vista de la demanda. Tienes un 70% del agua, en nuestro caso en la crisis, ¿cómo hacemos un mejor uso de ese 70%? Lo hicimos apoyándonos en la gran base de sectorización que tiene la ciudad de Monterrey, que creo que es de las mejores ciudades sectorizadas del mundo. Me ha tocado ir a distintos foros y en todos hago la pregunta si alguien conoce una ciudad con circuitos hídricos más pequeños de los de Monterrey, y nadie me ha sabido contestar dónde. Tenemos como 500 tomas. Entonces lo que hicimos, y le das a la siguiente, es aprovechar, y este es un videíto, aprovechar no nada más las entradas de nuestros circuitos y nuestros macrosectores, sino varias salidas de acueductos para implementar válvulas reguladoras de presión. Como te comentaba, lo que buscaba este proyecto de modulación de presiones es hacer el uso más eficiente del agua. Había unas zonas, como te dije, que no sufrieron
vamos a decir el municipio de Juárez, que es donde está nuestra potabilizadora, y había otras como García, que es donde termina nuestro acueducto Monterrey 5, que sufrieron mucho. Entonces, ¿cómo le hacemos para repartir esta agua de una manera más justa, equitativa y más eficiente? Pues bueno, en base a la modulación de presiones. Y los resultados fueron muy considerables. Si le das a la siguiente gráfica, tenemos del lado izquierdo, sin ningún elemento modulante, en un circuito, un consumo diario del orden de 863 metros cúbicos. Haciendo tandeos, que estamos muy en contra de eso, pero a veces hay necesidad de hacerlo, el ahorro era del orden del 6%. Para mí no justifica el estrés que metes a las tuberías. Haciendo modulación y modulación en dos consignas, con una consigna nocturna menor para perder menos agua por fugas, teníamos ahorros del orden del 33% del agua dando servicio continuo. Si le das a la siguiente, gracias a este programa pudimos darle agua a la ciudad con menos volumen. Ahorramos 1.3 metros cúbicos por segundo gracias a hacer un uso más eficiente del recurso. Esto era en comparación entre el último año que tuvimos antes de la crisis y el 2023 después de las lluvias que regularizamos el servicio. Si tomamos en cuenta el crecimiento que tuvimos, estamos hablando alrededor de 2.4. Estamos buscando, y ahora tenemos esta gran infraestructura que no está completa, pero está muy avanzada, tecnológica, desplegada por toda la ciudad. Ahorita la gran herencia del programa de modulación de presiones es esta tecnología, estos datos que tenemos prácticamente en tiempo real, y lo estamos usando como base para combatir el agua no contabilizada en todas sus formas, tanto las fugas, los robos, como los errores de medición. Así que hay muchas cosas que hacer, por supuesto, desde economía circular, reuso de agua, nuevas fuentes, pero yo quisiera hacer mucho énfasis en hacer el uso más eficiente del recurso disponible. Sí, un tema que debemos tener claro los organismos operadores es que es muy diferente cuando dependes de fuentes superficiales a fuentes subterráneas. Los pozos generalmente no sufren por un año seco, mientras, a menos de los de minas sí tuvieron broncas, ¿verdad? Ahí creo que tuvieron algunas bronquillas, pero generalmente los pozos aguantan ese tema de los años secos, los años que llueve, etcétera, como que es mucho más estable. Pero cuando dependes de fuentes superficiales, uno de las ideas o de los criterios es que deberíamos de tener fuentes de sobra. Es decir, sabemos que si deja de llover un año, el siguiente vamos a estar padeciendo. ¿Cómo está esa situación? Ustedes con el Cuchillo 2 ya tienen agua de más, porque ese sería un objetivo importante para poder enfrentar la sequía en el caso de ciudades que se abastecen de fuentes superficiales. Lo que hicimos, o una de las acciones que se hicieron y ya se terminó, ya se interconectó, es la presa León, 221 millones de metros cúbicos que se conecta al acueducto Linares. Esto nos da más almacenamiento. El Cuchillo 2 de la presa El Cuchillo, que es nuestra presa más grande, nos da redundancia. Antes, cuando había una falla en alguno de estos acueductos, pues la ciudad sufría, no había manera de subsanar ese recurso que perdíamos. Ahorita con el Cuchillo 2 tenemos flexibilidad. Te pongo el ejemplo, cuando hicimos la interconexión de la presa León al acueducto Linares, lo paramos obviamente para realizar los trabajos y la ciudad no tuvo problemas de abastecimiento debido a que podíamos traer por dos tuberías agua del Cuchillo. Definitivamente tanto el Cuchillo 2 como la presa León pues nos dan mayor capacidad, además que captamos agua que antes no captábamos en el caso del río Cabezones, y sobre todo el Cuchillo 2 nos da mucha flexibilidad. Antes estábamos a tope, nos fallaba algo y no podíamos dar abasto de forma continua. Ahorita tenemos aproximadamente un 30, hasta un poquito más de un 30% capacidad extra de traer. Que tendríamos que hacer un programa nacional de eficiencia, porque si bien es cierto las obras de infraestructura mayores que se están arrancando en nuestro país implican acueductos, implican nuevas presas, implican obras de gran envergadura, de nada va a servir si la eficiencia de los organismos operadores no sube. Necesitamos aprovechar el agua disponible en las líneas, necesitamos cada día mejorar esa posibilidad de otorgar un mejor servicio, y esto va a ser siempre con acciones de eficiencia. Hay que apostarle a sectorizar, hay que apostarle a hacer
el esquema de control de presiones, hay que apostarle a que las líneas dejen de perder tanta agua. Tú sabes que la media nacional es que podemos perder hasta el 50% del agua en fugas no visibles o fugas visibles incluso. Tenemos muchas ciudades que también tardan muchísimo en poder reparar una fuga. Entonces, la forma en la cual nosotros nos estamos preparando, estamos adelantando estos temas, es pensar que las crisis te generan una oportunidad, que las crisis están a la vuelta de la esquina. Como sabemos, nos acaba de comentar justamente el director del Servicio Meteorológico que el próximo año se espera un año más seco, un fenómeno del Niño. Entonces, todos los organismos tendríamos que estar ya en modo alerta, tendríamos que seguir trabajando en buscar ser más eficientes, en buscar tener tecnología, en poder aprovechar lo que está disponible ya en temas de medición, lo que está disponible incluso en temas de inteligencia artificial, e ir haciendo esos esfuerzos que muchas veces suman mucho más. ¿Cómo lo logramos? Planeando, creando un esquema en el que podamos ir aprovechando. No todos podemos hacer el esfuerzo grande, pero hay que empezar. Necesitamos ir trabajando en poder primero empezar donde más problemas tenemos e ir creciendo en los demás sectores para poder llegar a este punto en el que podamos ir resolviendo estas dinámicas, sobre todo cuando hay crisis, en el que podamos ir enviando los volúmenes a los puntos, porque cuando tenemos una sequía, yo les quiero platicar, la gran mayoría de los que reciben agua, ya sea a través de, sea superficial o subterránea, cuando tenemos una fuga, les voy a poner un ejemplo, y se tarda en reparar 24 horas, la recuperación tarda 5 o 8 días por lo menos. Y el impacto para la población es muy importante. Entonces tenemos que ir acortando esos tiempos de recuperación, y como esto, con información, con tecnología, utilizando esquemas de sectorización para conocer dónde está nuestra agua, medir mejor y por lo tanto, por supuesto, bueno, pues poder tener las herramientas suficientes, que Monterrey, que Zapal, que muchos de los grandes están ya muy adelantados, pero la mayoría de los organismos estamos caminando a ese punto, y los que no han empezado, mi sugerencia es hay que empezar, porque los tiempos, cuando tenemos una crisis, la reacción es mucho más lenta, mucho más complicada, y por supuesto nos enfrentamos a retos muy grandes, ¿no? Muy bien, Vic, muchas gracias. En el caso del IMTA, Alfonso, les mandé una pregunta previa que decía, desde el punto de vista técnico-científico, ¿qué estrategias probadas están disponibles para aumentar la resiliencia hídrica de las ciudades ante la sequía? ¿Qué nos podrías decir? Buena pregunta, y es complementario lo que voy a comentar a lo que comentaba Adriana justamente y Víctor de la parte de medir. Hay que medir, son otras adelante. Hay que medir, y también hay que poner a disposición de la ciudadanía algunas herramientas. Es otra adelante, Ramón, por favor. ¿Es esto? Sí, exacto. Okay. Bien, entonces tenemos, y me da gusto decirles que hace 2 semanas fuimos invitados al Servicio Meteorológico a presentar algunas nuevas herramientas que están a disposición justamente para la toma de decisiones científicas, como decía Adriana. Una de ellas tiene que ver con acercarse a la ciudadanía. Dentro del programa de Ciencia Ciudadana del IMTA, implementamos una aplicación en el celular muy sencilla, donde después de hacer todo un análisis científico justamente de la relación de la sequía con el número de días de lluvia, es suficiente que alguien que tenga la aplicación ponga el número de días de lluvia en ese mes y les da con una gran certeza la condición de sequía en ese sitio y en ese punto. Tenemos ahorita implementados 5 estados del norte del país. Ese es un proyecto de investigación del instituto que presenté hace 2 semanas y bueno, que pues está disponible para la ciudadanía. Es difícil darle a entender a la ciudadanía muchos conceptos que tienen que ver con sequías, con persistencia de sequías. No es tan fácil para personas que no están acostumbradas a cuestiones científicas. Entonces, esa es la primera herramienta y está disponible, les digo que la presenté hace 2 semanas. Y la última diapositiva, para cerrar, por favor, es algo que hemos logrado en el instituto, y comentabas tú hace rato, Ramón, la parte temporal de las sequías, ¿no? Y que viene el niño y la niña y todo eso, pero algo que hemos investigado en el instituto es justamente la persistencia, pero espacial. Si yo les digo a ustedes que a lo largo de la historia me digan cuál es el sitio en la República Mexicana
donde a través de toda la historia se ha presentado la mayor sequía, es difícil saberlo. Entonces, implementamos en el instituto un monitor de persistencia pero espacial. ¿Qué significa? Que todos los mapas y todas las condiciones anuales, ¿sí?, a lo largo de toda la historia, desde que se calcula el SPI, lo sobreponemos en los años que yo quiera. Puedo hacer una selección de años niño, niña, de lo que yo quiera, y nos da un mapa como el que están viendo, donde justamente nos da la persistencia espacial, o sea, los sitios. Entonces, eso puede ayudar a la toma de decisiones, y si se fijan ustedes, la imagen concuerda con la que acabamos de ver, justamente los sitios de persistencia espacial. Y ya para finalizar, justamente lo acaban de comentar, tenemos implementado un núcleo que le llamamos un núcleo inteligente de seguridad hídrica para la toma de decisiones. Y dentro de ese núcleo, bueno, pues tenemos muchas aplicaciones, y la aplicación de sequías toma en cuenta pronóstico de la sequía, algo que puedo decirles que no se ha hecho actualmente pues en el mundo, llegar a hacer un pronóstico de la sequía. Y lo hemos logrado hacerlo a 2 semanas. A 2 semanas hemos logrado hacer el pronóstico. Hemos utilizado modelación estocástica, algoritmos bioinspirados, redes neuronales. Hemos utilizado la ciencia, justamente como comentaba Adriana, para hacer ese pronóstico. Eso lo presenté en el servicio meteorológico, está disponible, es complementario a lo que ANEAS tiene con nosotros, y bueno, pues yo invito a utilizar justamente esas herramientas, y a reserva de ir perfeccionando, pues tendríamos ya la oportunidad de tener un pronóstico de una sequía con todo lo que implica, justamente como comentan hace rato y como comentaba Víctor, en la cuestión del manejo. Entonces, bueno, las herramientas las tenemos, Ramón, audiencia, en el instituto tenemos esa parte científica trabajando justamente para esta toma de decisiones. Habría que difundirla mucho, ¿no? Para que sea de provecho a los organismos Sí. operadores, y ahí es donde ANEAS puede apoyar. Exacto. Pues nuestra principal promotora es justamente la directora Patti, la promotora de todas estas cuestiones científicas. Y bueno, yo agradezco al Servicio Meteorológico, presenté estas herramientas hace 2 semanas directamente en el Servicio Meteorológico. Gracias, Ramón. Nos queda ya muy poco tiempo, pero fíjate, Adriana, uno de los temas de la frontera básicamente es el tema agrícola, pero te quisiéramos preguntar qué papel pueden jugar los organismos operadores de la frontera en este manejo de un agua compartida. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo pueden participar mejor los organismos operadores? Mira, el tema del saneamiento de la frontera es algo sumamente importante, ¿verdad? Hablar del saneamiento de la frontera en un minuto, pues va a ser, no me va a alcanzar el tiempo, pero el tema del saneamiento es muy importante, el fortalecimiento de los organismos operadores, primero para evitar irritantes binacionales y sobre todo porque es una de las fuentes de agua, usar el reuso del agua como una fuente de agua para esta zona tan estresada. La meta, ¿verdad?, del Gobierno de México es tener 0 descargas transfronterizas y garantizar la calidad del agua que requieren los efluentes, por ejemplo, en la zona de Nogales, ¿verdad? Es muy importante mejorar la infraestructura, es muy importante que los organismos operadores tengan la capacidad de atender cualquier emergencia que se presente, que tengan la capacidad de atender todos los retos que tengan y que tengan la capacidad financiera también de atender esto. Como bien sabes, el Tratado de Aguas también establece que es una responsabilidad atender principalmente el tema de saneamiento fronterizo. Por eso también el gobierno federal participa con proyectos, con inversiones a través de Conagua y de otras fuentes para ver y atender cómo podemos atender el tema del saneamiento fronterizo. Creo que es muy importante este tema, y que cuando llega a ser un problema, cuando esto se convierte en algo crítico, llega a impactar incluso el tema de comercio, llega a impactar otras áreas, no solamente un área y no solamente el área de saneamiento, sino que hay un impacto a todo nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay un tema, vamos a robarle 5 minutos al siguiente panel o al tiempo del foro,
Pero hay un tema que yo quisiera ver la opinión de ustedes. Hemos hablado mucho sobre la oferta, sobre la sectorización. ¿Qué onda con la demanda? Evitar fugas es importante, esa es responsabilidad del organismo operador, pero ¿en dónde está controlar la demanda de los usuarios? Y después, para controlarla necesitamos tener micromedición y tarifas que fomenten, digo, no hay mejor cuidador del agua que el bolsillo. ¿Qué opinan? ¿Qué debemos de hacer para voltear a ver el otro lado de la ecuación, que es no solamente oferta, sino también demanda? Por favor, Eduardo, ¿qué opinarías ahí? Hay mucho que hacer, tú lo acabas de decir, es muy importante que el agua se pague. Nosotros ahorita tenemos la intención el año que entra de desplegar un programa muy agresivo para poner medición en todas estas zonas irregulares donde ahorita no hay. Ya tenemos la autorización del Consejo y lo habremos, primero Dios, de implementar de una manera rápida. Esto sin duda nos va a ayudar en muchos sentidos, va a bajar el agua no contabilizada, las pérdidas comerciales y sobre el manejo de la demanda, pues obviamente todas las campañas de cultura del agua son muy importantes y las estamos haciendo, no podemos dejarlas de lado, pero depende mucho de los organismos. Si nosotros les damos, como bien comentaba ahorita Víctor, una presión excesiva, aunque te bañes en 3 minutos es mucha el agua que estás usando, así que lo que tenemos que encargarnos, si es así, está en nuestra cancha, es en dar unas presiones que nos permitan o que permitan a una casa hacer todas sus actividades, bañarte en un segundo piso sin ningún problema, pero no dar presiones en exceso que aumenten el consumo per cápita. ¿Tú qué opinas, Víctor? Gracias. En un minuto. Muy rápido, yo creo que justo el tema de la demanda, bueno, parte de 2 vertientes. La primera es seguir impulsando el tema de cultura del agua. Ha sido una labor que la mayoría de los organismos han trabajado y es un tema que no hay que dejar. No solamente yo lo veo para el tema de los niños, que nos enfocamos mucho en las escuelas y las nuevas generaciones. Yo creo que hay que ir encontrando otras rutas. Una de las rutas que yo siempre he propuesto mucho es hacer estas capacitaciones con las madres de familia. Yo creo que no hay mejor administrador en nuestras casas que nuestras mujeres. Impulsar mucho por ese lado, cuidar por supuesto el que la gente entienda cuáles son los consumos que deberían tener en promedio, los que el mundo entrega, que en muchos casos en México, en la Ciudad de México, tú lo sabes muy bien, Ramón, está muy superado, incluso hasta el doble. Entonces, tendríamos que ir haciendo ese trabajo en conjunto, que no es sencillo, pero que tenemos que llegar hacia allá, porque la demanda es uno de los elementos que nos va a permitir tener mayor disponibilidad. Pues muy bien. Un último comentario de cierre, Adriana, por favor. Nada más comentar también Sí. esto de la demanda, que es muy importante en el ámbito binacional también, que se tenga el saneamiento para esta demanda, ¿verdad? Que exista esta nueva infraestructura para atender todo el saneamiento de la demanda conforme se vaya presentando. Y un comentario final, bueno, pues estamos ante un esquema de escasez en la frontera y tenemos que ser lo suficientemente prácticos, inteligentes y sobre todo aquí hay una palabra clave que es cooperación binacional. En el marco de cooperación binacional se van a poder resolver todos nuestros problemas, nuestros retos no y sé, problemas. nuestros temas, no sé, pero los vamos a atender. Muy bien. Un comentario de cierre, Sí, por favor. nada más para cerrar justamente, yo diría, pues tenemos que medir para tomar buenas decisiones. Como decía Víctor, la parte de cultura del agua, una pequeña parte es lo de ciencia ciudadana, ¿no? Acerquemos a las personas cuestiones científicas y la pregunta que tú hacías, Ramón, pues yo pienso que hay que tener los mecanismos nosotros para que la ciudadanía entienda lo que está pasando, ¿no? Esto que comentan en la presión y todo es muy interesante y las personas tienen que entenderlo. Esa es nuestra misión para llegar justamente a una buena administración y a una buena toma de decisiones. Bueno, pues ya queremos terminar. Quiero pedirles un aplauso para nuestros panelistas, a Diana, Víctor, Eduardo, Alfonso, y muchas gracias a todos por su presencia. Ya me llenaron de mensajes de WhatsApp para que termine, pero bueno, listo. Muchas gracias, querido Gracias. Ramón Aguirre, por tu moderación y solicitamos al presidente de la ANEAS, José Lara Lona, nos acompañe en el escenario para entregar los reconocimientos a este panel tan interesante que la verdad creo que nos ha dado pues muy buenas luces respecto a pues la mejor administración del agua en este
episodio importante que estamos pasando en el tema del estrés hídrico, así que gracias a todos los que participaron en él: Adriana Reséndez, Eduardo Ortegón, Martín Alfonso Gutiérrez, Víctor Manuel Báez y desde luego la moderación del ingeniero Ramón Aguirre Díaz. Un aplauso para todo nuestro panel extraordinario que nos ha brindado mucha experiencia y nos ha mostrado también de manera muy gráfica la situación y la manera en la que cada uno ha podido combatir o enfrentar los desafíos presentes.